Lo hemos abordado ya en esta entrega informativa. Hoy se conmemora un nuevo 8M. Pero, ¿cuáles son las luchas de las mujeres en la actualidad? ¿Cuánto se ha avanzado? Tomamos contacto a esta hora con Pamela Figueroa, politóloga y académica del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile, para conversar justamente de este tema. Pamela, buenas tardes. Preguntarte primero que todo, ¿cuánto hemos avanzado las mujeres en esta lucha finalmente por la igualdad? Hola Pascal, muy buenas tardes, un gusto estar acá, bueno, conversando en este 8 de marzo, un día tan importante para las mujeres, ¿no es cierto?, donde se recuerda y conmemora las luchas que nos han llevado a avanzar nuestros derechos. Bueno, yo creo que las mujeres hemos hecho avances considerables, ¿ya? Todos estos avances sin duda han sido resultado de un esfuerzo individual y sobre todo colectivo de las que nos han precedido en la lucha de los derechos políticos, sociales, culturales, sexuales, físicos, y estamos viendo, ¿no es cierto?, cada año como nuevamente cada 8 de marzo las mujeres nos volcamos a las calles para recordar a las que nos han precedido y para comprometernos a seguir adelante, porque si bien han habido avances, y yo creo que probablemente uno de los hechos que han estado a la vista estos últimos días es elevar el derecho al aborto a nivel constitucional en Francia, ¿no es cierto? Creo que ese probablemente ha sido uno de los hechos más visibles, porque eso sin duda ha sido resultado de largas debates, de legislaciones, de avances y retrocesos también. Eso en términos de los derechos de la sexualidad de las mujeres, de los cuerpos sobre todo, del aspecto físico, pero también hay otros ámbitos muy relevantes, que es no solamente los derechos sexuales y reproductivos, sino que también la autonomía que las mujeres podemos lograr en términos económicos, sociales y políticos. Entonces, creo que este es un momento en la historia en que las mujeres hemos avanzado mucho, pero también donde hay muchos riesgos de retroceso, ¿cierto? Estamos viendo en varios países, incluso en países como Estados Unidos, más cercanamente ahora en Argentina, ¿no es cierto?, donde cuando llegan al poder gobiernos que son más conservadores, una de las prioridades que tienen es poder retroceder en los avances que hemos tenido las mujeres en nuestra autonomía y conseguir nuestros derechos. Entonces creo que si uno va mirando paso a paso, se ha ido avanzando en las distintas dimensiones de los derechos de las mujeres, pero también al mismo tiempo es necesario cada año hacer esta movilización que es cada vez más global, más transversal, para recordar lo que se ha avanzado, pero también para comprometerse a seguir adelante. O sea, nada de lo que se ha logrado está garantizado para siempre, y eso es lo que nos hace esta lucha que es permanente, ¿no? No es solamente por un rato. Claro, tú bien lo decías, es avances, pero también en algunas ocasiones pueden ser retrocesos. Mencionabas el caso que tenemos muy cerca, ¿no?, de Argentina, y cómo una serie de medidas, incluso medidas que pueden sonar más simbólicas, son muy significativas y pueden mermar mucho la lucha por la igualdad de derechos. ¿Cómo crees tú que puede afectar a nuestro país, al ambiente político? ¿Cómo se puede ver influenciado por las medidas que se están tomando acá al lado, en Argentina? Sí, es muy importante lo que tú dices, Pascal, porque tú decías, claro, a veces parecen cosas simbólicas, pequeñas, pero son muy importantes porque, bueno, en Argentina lo que hemos conocido, ¿no es cierto?, tiene que ver con la utilización del lenguaje en el espacio público. Ujú. Y si bien el lenguaje no es la única, ¿no es cierto?, demanda, no es la única medida que se requiere para que las mujeres logremos mayor autonomía y a través de esa mayor autonomía que nuestros derechos sean garantizados, ¿no es cierto? Sí es relevante porque de alguna manera un avance que había tenido nuestro país hermano, como es el país de Argentina, se echa para atrás, ¿no es cierto? Se elimina, y eso puede significar, ¿no es cierto?, ir retrocediendo en otros ámbitos, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, donde es un país, una democracia que históricamente ha sido muy observada por su estabilidad,
donde también llegando al poder gobiernos más conservadores se retrocede en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que está generando grandes problemas hoy día. Entonces, cuando esto sucede en otros países, estamos en un mundo globalizado, donde también los retrocesos pueden tener impacto, ¿ya? No solo los avances, sino también los retrocesos. Entonces creo que hay que estar alerta en ese sentido y sobre todo ir consolidando los pasos que vamos dando. O sea, cada paso tiene que ser un paso firme sobre el cual poder construir hacia futuro. Yo creo que en el caso de Chile hemos ido un poco más lento si uno compara, por ejemplo, con el mismo caso de Argentina. Argentina ya en la década de 1990 estaba incorporando las leyes de cuota para representación política de las mujeres, lo que en Chile solo se alcanzó el año 2015, ¿no es cierto?, con una reforma política bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que ha sido la primera presidenta en Chile que ha gobernado en 2 periodos y que impulsó este tipo de legislación. Pero hemos ido un poco más lento, pero también tenemos que consolidar esas legislaciones. O sea, esa misma ley de cuotas, ¿no es cierto?, que se legisló el año 2005, va a estar vigente solo hasta el año 2029. Entonces creo que eso también hace poner un énfasis en buscar aquellos mecanismos, reformas legislativas, acuerdos entre la sociedad civil y la política para poder avanzar en consolidar esos derechos ganados, y de esa manera evitar que se den estos retrocesos. O sea, yo creo que nada nos dice que los retrocesos no van a existir. Lo que nos muestra la experiencia comparada es que tiende a haber retroceso en estas materias. Pamela, y en términos políticos o de avances políticos que se hayan dado en el último tiempo, ¿qué podríamos destacar que ha pasado en nuestro país y que tú lo releves por ser una lucha que se venía, digamos, buscando en tiempo antes? Sí, mira, yo creo que en términos políticos lo más relevante ha sido avanzar en la representación política, en que existan más mujeres en los ámbitos de representación. Claro. Está la ley de cuotas del año 2015, también en el año 2020, en el marco del proceso constituyente, se estableció una ley transitoria que fue la paridad, tanto para la Convención Constitucional como para el Consejo Constitucional, y con esa legislación pudimos ver que en igualdad de condiciones las mujeres somos competitivas y podemos elegirnos, y eso ha permitido que haya mayor representación tanto en los órganos constituyentes como en el Congreso. Pero eso es un primer paso, porque obviamente habiendo más mujeres, eso permite que la legislación, el contenido de la legislación y de las políticas públicas ponga mayor atención en las propias mujeres. Hay un logro muy importante en los últimos días. El Congreso ha aprobado, ¿no es cierto?, una ley contra la violencia hacia la mujer, que yo creo que es muy importante porque obviamente la violencia hacia las mujeres es uno de los grandes problemas estructurales que no nos permite el desarrollo en igualdad de condiciones en la sociedad, y eso también es resultado de que hay más mujeres en el Congreso, ¿ya? Y más mujeres en la política. Entonces, de esa forma, los movimientos sociales, donde las mujeres hemos estado permanentemente representadas, tengan una interlocución con la política y podamos desde ese espacio generar esta legislación y esta política pública que nos favorezca. Entonces, yo creo que el aumento de la representación política que ha llevado a que exista una legislación de mayor protección y promoción de la autonomía de las mujeres es muy relevante. Pero como eso no está garantizado para siempre, creo que es muy importante ya pensar cómo se va a ir mejorando la legislación para que la representación de las mujeres en los distintos niveles, no solo en el Congreso, sino que también en gobiernos locales, regionales, en instancias de la sociedad civil, sea permanente y que eso también se vaya incorporando en lo cultural. Yo siempre digo que la paridad no es solamente un mecanismo de elección, la paridad es un principio de la democracia, y si nosotros fortalecemos la democracia, obviamente vamos a mejorar también la convivencia social, vamos a poder generar mayor diálogo para resolver nuestros problemas, para mejorar las condiciones de vida. Entonces me parece que siempre que hay más mujeres en la representación política, mejora la democracia, y eso es un valor que compartimos, yo creo que gran parte de las chilenas y los chilenos.
Pamela, tú lo mencionabas, ¿no? Este avance en materia de legislación y acciones concretas para estar en contra de la violencia contra las mujeres, un proyecto de ley que nació en el marco de un gobierno liderado por entonces la presidenta Michelle Bachelet, pero que este gobierno le dio urgencia de alguna manera. ¿Tú crees que en este gobierno han habido avances en materia de feminismo? ¿Se ha discutido durante estos días incluso si debiera llamarse o no un gobierno feminista? ¿Cómo evalúas tú que han sido las acciones en pos de impulsar la igualdad de derechos de las mujeres en este gobierno? Bueno, yo creo que este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, desde su propia campaña ha declarado su compromiso con los derechos de las mujeres, ¿no es cierto?, con la autonomía de las mujeres, con la promoción de los derechos de las mujeres y la protección en sus distintos ámbitos. Y esa declaración, ¿no es cierto?, se ha mostrado en medidas como, por ejemplo, la nominación de gabinetes paritarios. También lo había hecho antes la presidenta Michelle Bachelet. Recordemos que hubo en algún momento un gabinete paritario, en la presencia de mujeres en cargos clave, por ejemplo, el comité político, en los ministerios de defensa, seguridad, que tienden a ser temas más masculinos. Creo que eso es muy importante, que se visibilice la gran cantidad de mujeres expertas y preparadas que hay para asumir ese tipo de cargo. Se ha avanzado también en la legislación, ¿no es cierto? Ahora el tema de violencia, que a mí me parece muy importante, que viene de gobiernos anteriores, pero creo que cada gobierno tiene que dar el impulso para que esas discusiones parlamentarias se concreten. Entonces me parece que un gobierno que se ha comprometido con los derechos de las mujeres. Siempre es difícil a veces avanzar en el ámbito legislativo porque se tienen que construir mayorías transversales, ¿no es cierto? No, el gobierno del presidente Boric no es un gobierno que cuente con mayorías en el Congreso, y eso lo ha llevado a tener un diálogo permanente y transversal. Entonces me parece muy relevante que se avance en los temas de violencia, que es una de las dimensiones donde las mujeres más hemos sufrido, ¿no es cierto?, de desigualdad más bien de carácter estructural, y que es muy necesario resolver para avanzar en otro tipo de derechos. Pero todavía hay algunos otros ámbitos que seguir caminando y recorriendo, y esperamos que sean impulsados por el gobierno del presidente Boric y que tengan una acogida transversal, como se ha demostrado en el Congreso. Yo creo que eso sí es importante relevarlo, que los grandes logros que hemos tenido las mujeres en el ámbito de políticas públicas siempre surgen a partir de alianzas transversales en términos políticos, y también de un vínculo muy fuerte entre la sociedad civil, que en el tema de género en Chile es muy activa, y la política, las mujeres que están en la política. Y creo que ese círculo virtuoso ha hecho que Chile se diferencie de otros países en términos de que se ha podido lograr y avanzar en los distintos ámbitos de la autonomía de las mujeres, en el ámbito político, económico y físico. No había reparado en eso, pero tú tienes mucha razón cuando uno piensa en estas imágenes que se te vienen a la mente cuando se han aprobado este tipo de avances. Uno ve esas bancadas transversales que trascienden, digamos, los partidos políticos, y que muchas veces son más mujeres reunidas, y es lo que las convoca también, luchar por esa igualdad de derechos. Pamela Y eso Figueroa, es clave, eso es clave. Eso es clave. Así que hay que relevarlo. Sí. Pamela Figueroa, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Pascal. Un gusto haber estado con ustedes. Igualmente. Chao.